Muy buenas noches, querida audiencia. Como todos los domingos, les damos la bienvenida a Historias Escalofriantes, donde lo oculto e inexplicable tiene su lugar. En la zona 103.2 FM. En la noche de hoy tendremos un especial que procura ser lo más misterioso y escalofriante posible. Así es, Inés. Nuestro equipo de trabajo se dio la tarea de viajar hasta Estados Unidos para investigar sobre la casa embrujada del pequeño pueblo Amityville. Mucha de nuestra audiencia conoce la historia de la casa. Sin embargo, haremos un breve relato de los hechos reales ocurridos en este sitio. En 1974, esta casa fue centro de noticia de todos los medios de comunicación en este país. Justo allí ocurrió uno de los hechos más macabros y confusos de la época. En la mañana del 1 de diciembre se encontraron los cuerpos sin vida de la familia Harding, pero entre los cadáveres estaba vivo el hijo mayor, que más adelante fue condenado por los asesinatos de sus padres y hermanos. Pero Inés, lo más confuso de todo es que nunca se supo cuál fue el motivo de este genocidio. Unos dicen que fueron presencias demoníacas que poseyeron al joven. Lo que es más escalofriante es que la verdadera historia de Amityville comienza días después, el 28 de diciembre, cuando George y Kathy Lutz y sus dos hijas se mudan a la casa. Pero antes de continuar, haremos una breve pausa. Damos la bienvenida al público que nos acaba de sintonizar. Yo soy Inés Zapata y hoy estamos hablando sobre lo sucedido en 1974 en Amityville. Desde el primer momento que los Lutz ocuparon la casa, sintieron una presencia sobrenatural que se iba haciendo más fuerte cada día. La familia, en reiteradas ocasiones, se sintió observada. La verdad es que desde el principio yo me hubiera ido. ¿Te imaginas, Inés, que estás durmiendo y algo o alguien te despierte desde la esquina y sabes que hay algo, pero no lo ves? No. De hecho, cuenta la señora Kathy Lutz que unos ojos rojos la miraban desde la oscuridad de la ventana. La supuesta entidad que habitaba la vivienda trató de incluso apoderarse de los cuerpos de sus residentes, manipulándolos a su propia voluntad. William, fue tan fuerte este poder que tenía que la pobre familia casi nunca habló de ello. Ellos no fueron los únicos atacados. El sacerdote de la iglesia más cercana, al tratar de bendecir la casa, escuchó que una voz lo echaba. Una voz que surgió de la nada, desde la planta más alta de la casa, que gritó: ¡Lárgate de aquí! Y lo peor de todo es que los sucesos paranormales se incrementaron. Las alucinaciones se hacían comunes y la desconfianza de la familia se acrecentaba. George afirmaba que su mujer estaba perdiendo los dientes y el cabello. ¡Ay Dios, qué espanto! Si desde aquí se me pone la piel de gallina. ¿Puedes sentir lo que sufrió esa pobre gente? Sí, tienes toda la razón. Tiempo después, los Lutz debieron abandonar para siempre la casa. Desde entonces se encuentra deshabitada y sobre la cual pesa el estigma de la leyenda de Amityville. Bueno, al principio de la emisión hablamos del viaje de nuestros colegas a la casa embrujada de Amityville y trajeron consigo un reportaje que ahora es testigo de los escalofriantes sucesos. Lo que escucharán a continuación fue un hecho real del 26 de abril del 2011. No se despeguen, haremos un pequeño corte comercial y ya volvemos. Recuerda que estás escuchando Historias Escalofriantes 103.2 FM, la zona donde lo oculto e inexplicable tiene su lugar. Y recuerda, nunca estamos solos. Sientes que te jalan de las cobijas, que te respiran al oído y que desde el baño te observan. Todas estas historias y mucho más en un momento en Historias Escalofriantes. Buenas noches, audiencia.
Y dándole a continuación al tema de hoy, por primera vez se reproducirá el reportaje que nuestro equipo de trabajo llevó a cabo en la casa embrujada de Amityville. Yo ya estoy bien acomodado. Dale play. Y aunque tenga mucho susto, también tengo mucha ansiedad por escuchar. A petición de Inés, aquí va. Hola querida audiencia de Historias Escalofriantes, yo soy Guillermo Montoya, enviado directo de La Zona, 103.2 FM. En el día de hoy estoy acompañado de Sofía Montes y nos encontramos en el sitio de la casa embrujada de Amityville. Hola, soy Sofía y será la primera en entrar. Luego viene Guille. Cada uno trae consigo una grabadora. Aquí vamos. Es muy tarde, por eso no se ve casi nada. Pero lo poco que logro distinguir da muestra de una gran arquitectura. Hay mucho polvo. Encenderá la luz. Lo primero que veo es una hermosa escalera tallada en cedro. Su barandal tiene extrañas figuras, como de brujería o algo así. Sí, eso veo. Sus paredes tienen un tono blanco marqués, adornados con fotografías viejas y estremecedoras. No quiero ser paranoico, pero siento que nos observan. Me siento un poco asustado. Voy a subir al siguiente piso. Las habitaciones son normales, al igual que los baños. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué apagaron las luces? ¡Sofía! ¡Quédate ahí! ¡Yo voy por ti! Está haciendo mucho frío. ¿Qué es eso? Son varias sombras con formas humanas. ¡Ah! Ya estoy afuera de la casa con Sofía. Se encuentra en un estado de shock total. Lo único que pude ver fue un hombre calcinado, sin ojos. No recuerdo más. Ya llegó la ambulancia por Sofía. Yo iré con ella.